en esta computadora, compartimos pantalla. ¿Dónde lo tengo? Word. Compartimos el Word. Este es el Word que ustedes tienen. El Word que yo le mandé, ni más ni menos, es lo que tenemos acá. ¿Qué tiene este Word? Hay una carátula, está a principio, la cátedra, año de cursado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo bueno de este Word? Que este Word es está copiado de algún trabajo particular que hemos hecho en algún momento, y es cómo sería el razonamiento para obtener el diseño estructural de un pavimento flexible siguiendo las recomendaciones del método ASTO. Vamos a estudiarlo, porque el espíritu es lo que ustedes tienen impreso. ¿Me van viendo la pantalla ahí o no? ¿Se ve bien, no es cierto, la pantallita? Sí, se ve perfecto. Bueno. ¿Qué dice la pantalla? Diseño estructural de un pavimento flexible. Dice, diseñar la estructura de un pavimento flexible con los siguientes datos. Zona geográfica. Vamos razonando. ¿Por qué me interesa la zona geográfica? Porque el coeficiente de drenaje que se aplica a las capas no ligadas depende del régimen de lluvia. Por lo tanto, la zona geográfica está muy relacionado con el tipo de precipitación que vamos a tener en la zona en la cual vamos a hacer el diseño geométrico del camino. ¿Se ubican el concepto? Ir cerrando ideas. Encima, fíjense lo que dice. Fuera de zona de control de tránsito. Por lo tanto, este diseño, desde el punto de vista de los datos que yo puedo tener para obtener el tránsito, como me está diciendo que no hay control de tránsito sin contadores permanentes, vamos a tener errores en la predicción del tránsito. ¿En qué repercute esto desde el punto de vista del diseño? En los coeficientes que vamos a aplicar para ajustar desde el punto de vista estadístico. Fundamentalmente en este caso va a ser el valor del desvío estándar. El desvío estándar no va a poder ser acotadito, va a tener que ser amplio. Entonces no va a poder ser 0,44, sino va a tener que ser 0,49. Casualmente, porque los datos obtenidos del práctico no salen de una zona en donde yo tenga una balanza, un buen contador permanente, una cabina de peaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vida útil de 15 años, que es lo que le comentamos a ustedes. No estamos haciendo obras para 30 años, capaz desde el punto de vista del diseño geométrico, sí, pero desde el punto de vista estructural, no. La vida útil que estamos tomando son a lo sumo 15 años. No nos podemos ir porque desde el punto de vista presupuestario no hay plata. Entonces decimos, empecemos a jugar. ¿Qué es lo primero que ponen ustedes? Es qué tipo de obra va a ser este. Como este es un camino en una zona del interior del Chaco, en donde no hay gran control, decimos, la calidad de la superficie de rodamiento medida a través del índice de servicialidad predecible. Disculpe que lo interrumpa un ratito. Vale. Hay un compañero que está esperando, ¿puede ser? Anelista, o si no, se lo aceptó. Admitirlo, pero saqué el coeficiente, saqué la seguridad, yo le saqué seguridad a todo el mundo. ¿No importa? Vale. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense, vamos a razonar. La calidad de la superficie de rodamiento medida a través del índice de servicialidad presente se reducirá del valor elevado para una obra nueva, 4,2, hasta una servicialidad final que se establece en 2,5, al término de la vida útil prevista para el proyecto. ¿Quién define esto? El proyectista, siguiendo las recomendaciones del ente que paga la obra, vialidad nacional, vialidad provincial. ¿Hasta qué valor yo acepto que la obra mía llegue al final? 2, 2,5, 2,8. ¿En qué repercute esto? Plata. Cuanto más elevado sea el índice de serviciabilidad final, el número estructural necesario de lo que vimos en la clase anterior es mayor, es más plata. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? ¿Qué puedo calcular? Una de las primeras variables que me da el método ASTO,
el delta PSI. 4,2 menos el 2,517. Vamos a la otra variable que tiene que ver con el grado de la parte de estadística también. ¿Con qué grado de certeza yo voy a aceptar que esa obra llegue al final de su vida útil? Y este valor también depende del criterio del proyectista y del comitente. A medida que la obra sea mucho más importante, ese valor de R tiene que ser más grande, mayor. Entonces dice, con el objeto de incrementar la probabilidad de alcanzar por parte de la estructura el cumplimiento de la vida útil prevista, acá le vamos a poner, está mal escrito ahí, 15 años, fijamos un coeficiente de confiabilidad de tal página. Ese está en la página 16 del Word. Si ustedes van al Word, no lo estoy por hacer, le hacen una sola vez y después me voy para abajo. Pero fíjense, siguiendo las páginas, si ustedes van por página, aquel que tenga página está escrito, página 8, tenemos que ir a la página 16, decía. ¿Me pasé o no? Sí, me pasé. Ahí está. ¿Qué dice la confiabilidad? Lo que vimos en la clase anterior. ¿Es zona urbana o zona rural? Zona rural. Después depende, ¿qué tipo de obra? Si una colectora en 75-95, una arteria principal, suponemos que sea 75-99, no hay control de tránsito, no hay valores. Le pongamos el 80, un valor lógico para un camino secundario, más o menos, en el sentido Ruta Nacional 16, pasando Saspeña. Ruta Nacional 16, para acá, y capaz yo te tomo el 85, porque ya estamos hablando de una ruta que tiene mucho tránsito y desde el punto de vista de la importancia, a medida que crece la importancia, el valor de R tiene que ir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo, no es cierto? Es un cuentito esto. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Tenemos el 80. Fíjense, ya tenemos dos variables. Delta PSI, 80. Deberíamos calcular el tránsito. El tránsito es una planilla Excel, que acá yo le digo que es tal valor. Voy a dejar de compartir, voy a abrir el Excel para que vean cómo trabaja. Comparto pantalla, me voy al Excel, acá, compartir. ¿Lo ven al Excel? ¿Se lo ven? Sí, Sí, ahora sí, sí, sí. Bueno, este es el espíritu del Excel. Fíjense que este Excel yo le puse 10 toneladas. No 10,5 como tenemos la ley nueva, pero yo le puse 10. Si es 10,5 hay que toquetear un valorcito como se lo expliqué ayer. Vamos a explicarlo. ¿Qué tengo que tener yo cuando estudio el tránsito? Censo. ¿Qué significa censo? Hay alguien que está llorando. Sí, ¿quién es el que está llorando ahí? Una nena tiene ese. Bueno, importa, vamos a ir, no pasa nada. Tengo que ver la composición que tiene esa ruta considerada. Y la composición del tránsito es lo que hace la Dirección Nacional de Vialidad en forma rutinaria para la red vial nacional. Y si tuviesen ustedes una red vial provincial, vialidades provinciales, también hacen lo mismo, porque en cierta manera el estudio del tránsito les permite a las reparticiones públicas conocer la esencia del tipo de vehículo que está solicitando su ruta, ya sea para una obra de conservación o una obra de diseño. Tránsito es la variable más importante, intrínseca, propia de la ruta que yo estoy estudiando. Ahora lo mandan a estudiar a ustedes a una ruta que no tienen tránsito como esta. Van a tener que ir a contar, van a tener que hacer un conteo, van a tener que hacer un estudio de tránsito, que no es tan fácil, generalmente van consultora o grupo de estudiantes, pero que yo no puedo perder mucho tiempo en esta materia, porque si yo pierdo mucho tiempo, tránsito como tal es una bolilla completa en otra materia. Entonces, para no estar pisándonos, interpreten de que el tránsito es la variable más importante desde el punto de vista de lo que solicita ese camino. Y del tránsito me interesa no solamente el volumen,
sino la composición del mismo. ¿Dónde está la composición del tránsito? Es lo que está marcado con amarillito. ¿Qué dice 75? Es del porcentaje de vehículos que está pasando, el 100%, el 75% en esa ruta es tránsito liviano. Automóviles, jeep, camioneta, qué sé yo, lo que usted quiera, auto liviano. Y a partir de allí va creciendo que el vehículo que más deteriora la calzada, sacando el ómnibus, que es un vehículo liviano, relativamente liviano, entre comillas, apareciendo los camiones, y los camiones hay que dividirlo, ya sea camiones con acoplado, camiones sin acoplado. Y en esta configuración de tránsito están viendo que estamos teniendo hasta lo sumo 5 ejes. Si ustedes miran, son 5 ejes. Acá hay uno de 6, acá, 1, 2, 1, 2. Pero hoy en día Vialidad Nacional me abrió la jugada y yo puedo tener configuración de camiones mucho más grandes. O sea, hay que estudiarlo al tránsito. Especialmente Vialidad Nacional lo que ha estudiado son los factores de equivalencia. Esta es una tabla de Vialidad Nacional. Hay tablas tipo también que, por ejemplo, investigaron universidades, Rosario, Buenos Aires con otros investigadores, pero esta es la tabla de Vialidad Nacional. Ustedes me dicen, ingeniero, anda bien, es la que le conocemos, es la que más o menos trabajamos todos, y a partir de allí los coeficientes lo que hacen es, tratan de medir ese camión. Fíjense que cómo vamos a trabajar en la planillita. Va a tener que transformarse al número de ejes equivalente del valor de deterioro que tomó Astor, que eran de 18.000 libras o 18 kips. Pero nosotros vamos a tener que trabajar con valores de tránsito mayor. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esta gráfica lo que hace es transforma al número de ejes por el factor de equivalencia, de tal manera que cada vehículo tiene un coeficiente de peso, que cuando yo sume los coeficientes de peso, saco un factor, y este factor es el factor de equivalencia que tiene un vehículo promedio para esa ruta, para esa configuración, para esa composición del flujo de tránsito. Entre nosotros, esto es un razonamiento entre nosotros. Rutas nacionales, generalmente, 75, 80% vehículos pesados, vehículos livianos, automóviles, y el vehículo pesado puede ser 25 al 30, póngale. Ahora bien, ¿esto, ingeniero, es común? No, no. Si yo me voy a la entrada de los puertos de Rosario, todo lo que sea el polo de exportación de soja que presenta la República Argentina, alrededor de la ciudad de Rosario, se está cortando el internet, sí, ya sé. El porcentaje de camiones puede ser hasta el 80% que tienen esas rutas en el acceso al polo exportador de la ciudad de Rosario. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la composición del tránsito es una variable importantísima desde el punto de vista del diseño estructural de un camino. Es más, para que ustedes tengan una idea, esa solución técnica que ustedes adopten, ahora que estamos diseñando para el interior del Chaco, la quiero llevar a la provincia de Santa Fe o ahí a la entrada a los puertos de Rosario, y yo les puedo garantizar que los puertos de Rosario, lo que ustedes pongan, se va a romper, porque no hay balanza, es un solo caos. Bueno, no tenemos tiempo, pero si ustedes quieren algún día, vayan y paseen cuando puedan por los puertos de Rosario, vean lo que son las rutas, la entrada, la Ruta Nacional 33, la AO12, destrozada. Bueno, es caótico, pero bueno, es así, no nos queda otra. Donde mayor cantidad, concentración de tránsito hay, el deterioro de la ruta va a ser muy importante. Dicho esto, ¿qué hacemos acá? Fíjense cómo se hace. El número de ejes
multiplicado por el factor que tiene de peso de deterioro y se multiplica por el porcentaje de vehículo, me da un número. Eso, para cada tipo de vehículo, en función del factor de equivalencia de carga y del tipo de porcentaje de tránsito, obtengo el factor F sub E. Este factor F sub E es el coeficiente de equivalencia que transforma un tránsito promedio en ejes equivalentes de 18 pips o 8,2 toneladas por eje. ¿Entendieron la idea? No es difícil, ¿eh? Ahora, este es el factor. La pregunta que tienen que hacerse ustedes, ingeniero, yo estoy por diseñar para 15 años. ¿Cómo proyecto para 15 años? Y bueno, ingeniería también acá tenemos los dedos oscilantes, le decimos nosotros, porque tenemos que tratar de proyectar el crecimiento del tránsito, que para eso la Dirección Nacional de Vialidad estudia el tránsito en forma, se puede decir, en forma secuencial a lo largo del año, tratando de ver el crecimiento del tránsito. Fíjense que yo no puedo entrar mucho en el crecimiento del tránsito en esta materia, pero podemos razonarlo. El tránsito va a estar influenciado fundamentalmente el crecimiento. ¿Por qué variable? Y son las variables que estamos teniendo nosotros como país. ¿Cuál es la situación económica del país? ¿Cuál es el grado de certidumbre o incertidumbre que tiene desde el punto de vista económico del país? ¿Este país crece o tenemos decrecimiento? ¿El PBI crece o decrece? La producción económica, financiera, industrial, el PBI por habitante, ¿es positivo o negativo? Depende de la realidad del país. Entonces esos son números que si uno tiene que aplicarle una curva de crecimiento, tenemos que ir a los manuales de la Dirección Nacional de Vialidad y ver la historia del país para poder prever el crecimiento. ¿Por qué, señores? Porque yo tengo que tener lo que está en la hoja número 3, a ver si sale, ahí está, una tasa de crecimiento promedio que me tiene que dar el tránsito desde el momento del estudio, considerando el momento que inauguro mi obra y considerando la vida útil de mi obra. Porque el tránsito que va a repercutir no es el tránsito hoy, sino el tránsito que va a pasar por esa ruta a lo largo de la vida útil. Hay distintas maneras de hallar el número de ejes equivalentes que van a pasar por mi ruta a lo largo de su vida útil. Lo que le estamos mostrando nosotros es una forma, generalmente la más aceptada, pero si van a Rosario y hablan con los grupos de Rosario, ellos tienen otra fórmula. Esta fórmula más aceptada es la que más Vialidad Nacional se puede decir que es la que más conoce Vialidad Nacional o la que más acepta Vialidad Nacional. Pero no quiere decir que sea una verdad absoluta. No, 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 porque en el fondo, este crecimiento que vamos a tomar como crecimiento promedio, ¿va a ser la realidad o nosotros como país tenemos un crecimiento tipo serrucho? Y nosotros como país tenemos un crecimiento tipo serrucho. Podemos tener Entonces, etapas muy buenas, malas, buenas, malas, y nuestro país es un crecimiento tipo serrucho. Y si le entonces le hago erramos, una consulta. escucho, ¿qué quieren hablar? ¿Alguien quiere ¿Hay hablar? algún tipo, hay algún tipo de relación con las ventas de automóviles o no? Está todo enganchado. El valor de R, me voy para la otra hojita, que vamos a adoptar nosotros, dice, coeficiente de crecimiento, tasa de crecimiento, es un 3% anual. Es un valor promedio. Si vos me preguntás, ingeniero, tengo que proyectar a 15 años en la República Argentina y vos ves la realidad del país de los últimos 4 años, y yo te digo que esa tasa es muy optimista. Ni loco llegamos al 3% de crecimiento anual, porque estamos teniendo una etapa en este momento
negativa desde el punto de vista del crecimiento. Pero no te olvides que esto es un crecimiento anual promedio a lo largo de 3 años, a lo largo de 15 años, como estamos por hacer en el práctico. Para que tengan una idea, en épocas buenas, no estoy por hacer política de vuelta, pero hay que contar la realidad. Cuando salimos del gobierno del doctor que vino después de Menem, de la Rúa. Después de la Rúa vino Dualde, y después de Dualde vino Kirchner. En ese momento, entre la salida de Dualde, de la Rúa, Dualde, Kirchner, el país venía mal. Pero cuando vino Kirchner, se alinearon los planetas. Y Argentina empezó a producir el campo mediante, no le saquemos eso, soja. Y el crecimiento del país fue del orden del 6% anual durante un periodo lindo, 4 años, 5 años, hablando mal y pronto de lo que le llamamos nosotros tasas chinas. Esas tasas chinas fueron momentos muy buenos para la Argentina. 2005, 2006, 2007, 2008. 2008, boom a nivel mundial, despelota a nivel mundial, se paró todo, caímos 2009, 2010 más o menos, 2011 más o menos, 2012, 2013 para abajo, 14 para arriba, 15, 16 capaz para arriba, 17, 18 empezamos para abajo, y ahora estamos en el 2020, estamos en el pozo de vuelta. O sea, Argentina es un serrucho. Entonces la tasa esa no es una tasa tan simple de obtener. Depende, sí, de varias variables. Del crecimiento de la población, del crecimiento del parque automotor, de la venta de combustibles que podemos tener como país, de qué crecimiento va a tener esa zona desde el punto de vista demográfica, o hay una política de desarrollar el país. O sea, no es tan fácil el valor de la tasa de crecimiento. Capaz si hay tiempito en esta materia vamos a hablar de esto. Yo quiero hablar tránsito con usted un poco más puntual, si tenemos tiempo. Si hay tiempo vamos a hablar de tránsito, no hay problema. Pero tómenme que este valor de la tasa de crecimiento hay que hacer un estudio estadístico del país y ver el futuro. Si ustedes me preguntan hoy, y no es porque soy muy optimista, miren la soja, $400. Miren el mundo, está queriendo salir del pozo. La venta de petróleo está barata, el petróleo está barato a nivel mundial, no está caro. Entonces, puede ser, y que se alinee los planetas, que el campo empiece a producir buena plata, que podamos exportar. Si exportamos eso, se puede dinamizar la economía y capaz tengamos, Dios mediante, y si somos lo suficientemente serios como país, que nos pongamos todo tipo un scrum de rugby y empujemos para adelante este bendito y hermoso país. Y vamos a tener, Dios mediante, una etapa linda desde el punto de vista del país. Soy muy optimista y péguenme si quieren, pero es lo mínimo que transmitirle a ustedes. Ustedes son jóvenes todavía. Ingeniero, usted me está diciendo que me endeude en dólares, ni en pedo. Pará, tranquilízate. Ahora la coyuntura no me permite, pero capaz en abril, mayo, cuando empieza a entrar el campito, la plata que va a producir el campo, y capaz tengamos, ahí sí, capaz te puedo garantizar que andamos mejor. Bueno, yo no puedo estar haciendo un estudio corto, estoy previendo para 15 años. Diaria Nacional te va a decir que el 3% hoy es muy optimista. Capaz un valor del 2, 2,5 sería la realidad. Pero bueno, le ponemos el 3. Si tuviéramos en otra etapa del país, capaz te pongo el 4, pero no, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tabla Excel? Es un Excel. Empieza a mayorar el tránsito, porque a mí lo que me interesa es esto. Esto que está acá dibujadito es la planilla anterior. ¿Cómo yo puedo ir previendo que el tránsito crezca? Una de las fórmulas es esta que está expresada acá. 1 más I elevado a la N. 1 más I elevado a la N. Pero si yo tomo este valor y yo tengo que entrar con tránsito, la fórmula, si utilizo esta matemática, 1 más I elevado a la N, es el valor promedio. ¿Qué es lo que calcula acá en la fórmula al final? Es el valor final más el valor inicial dividido 2. ¿Qué es lo que hace dividido 2? Es un valor promedio de este tránsito, desde el momento en que inauguro la obra hasta el momento de finalización de la obra.
tomo un valor medio, listo, valor medio, lo multiplico por 365 días, 365 días del año, lo multiplico por el factor de equivalencia obtenido allá arriba, que depende de la composición de tránsito, lo multiplico por un factor F sub n. Ingeniero, ¿qué es lo que es F sub n? Se denomina factor por el número de trocha. Y el astro te dice, si vos estás haciendo un camino bidireccional, 1 más 1, como vieron, están viendo con el ingeniero Altamirano, el factor F sub n es 1. Pero si empiezan a multiplicar el número de trochas, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, estamos hablando de caminos de características especiales, ese factor de número de trocha puede ser menor que 1. Empiezan a jugar con la distribución del tránsito pesado en una autopista. ¿Se ubican el concepto? Está en el astro, no se preocupen. La vida útil, 15 años. Y aparece el factor 2,2. ¿Qué es lo que era 2,2? Lo vimos en la clase anterior. Es 10 toneladas dividido 8,2, 18.000 libras elevado a la cuarta. Ahí está la transformación de los factores de equivalencia de carga para Vialidad Nacional llevándolo a 18.000 libras y después, como el tránsito máximo en la Argentina ya no es 10 toneladas por eje, ahora es 10,5, deberíamos toquetearlo, pero lo dejé en 10. Es lo que puso allá abajo. Este sería el cálculo correcto del número de eje equivalente para carga máxima de eje simple, ruedas duales, de 10 toneladas. ¿Qué significa? Que a lo largo de la vida útil del proyecto de que estamos diseñando nosotros, van a pasar 7,5 millones de ejes equivalentes para el cálculo que estoy por considerar. ¿Me entendieron cómo es el cálculo del eje equivalente? Nosotros, esto es un cálculo, lo vamos a ver bien en otra materia, pero acá yo le tengo que explicar esto. ¿De dónde sale? Sale de un Excel que yo les mandé el Excel, mírenlo, y lo único que le hice a este Excel acá, le hice este dibujito ahora, para que interpreten que yo tengo un tránsito inicial, un tránsito final, y lo que yo tengo que calcular es el valor medio. A ese valor medio de tránsito diario lo multiplico por 365 días y lo multiplico por el número de años de estudio de diseño. ¿Y qué estoy teniendo? El número de vehículos que van a pasar a lo largo de la vida útil. Lo multiplico por el factor de equivalencia, número de ejes. ¿Entendieron la idea? Dejo. Fíjense que este es un dato. Vamos a compartir pantalla de vuelta. Acá, compartir. Y en el práctico aparece como un número. 7,5 por 10 a la sexta. ¿Dónde lo tienen explicado? En el Word, en la página 7 y la página 8. Me voy a la página 7. Página 7. 1, 2. Fíjense. Ya estoy llegando. Este Word tiene pegado el Excel que yo les mandé en forma separada. Que es lo que estamos viendo, lo que yo les estaba explicando. ¿Se ubican la idea? Pero esto es una pega, está pegado. El cálculo lo tienen en el Excel allá adelante. En el mismo archivo que le mandé. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense, vamos a razonar. Delta PSI, tenemos R, tengo el ESAL. ¿Qué me estaría faltando ahora? Las otras dos variables que dijimos que era necesario. Una era suelo. Necesito conocer el módulo resiliente del suelo a la subrasante donde vamos a hacer el estudio del suelo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Más o menos ya lo vimos en la materia. Yo tengo que tener un estudio de las características donde voy a apoyar el paquete estructural. No es el terreno natural. Ojo al piojo, lo están viendo con Turio hoy. Hoy lo vieron con Turio. Terreno natural es la base de asiento. Lo que yo tengo que tener presente es el material con el cual voy a construir el terraplén, ya sea en terraplén o en desmonte.
donde voy a apoyar la estructura. Entonces dice, de los estudios de suelo, ¿qué suelo? Suelo existente, por ejemplo, si fuera un yacimiento, es una 6. Suelo común de nuestra zona, que tiene una cierta densidad, un cierto valor de hinchamiento y un cierto valor soporte. Listo. Si fuese valor soporte 6, dijimos que el método me pide el módulo resiliente. Para poder sacar el módulo resiliente, es lo que le expliqué a ustedes, o utilizan la matemática del coeficiente o hacen, fíjense, vamos a estar práctico, no me queda otra. Acá. O hacen la matemática o utilizan el gráfico. Si entro con 6, corto la recta 1500, me da 9000 PSI. Miren allá arriba, cómo hicimos. Si hago matemática, dice, acá, 1500 por 6, 9000 PSI. Por lo tanto, ya tengo otro dato de la variable. Me está diciendo que el módulo resiliente de la subrasante, donde voy a apoyar mi cálculo, mi paquete, 9000 PSI. Me está faltando ¿quién? Desvío estándar. El S0. Pero el S0 ya está definido, porque yo les dije que no hay control de tránsito, no hay control de pesada, no hay un gran control. Por lo tanto, el valor obtenido por mí puede tener errores. Fíjense, ASTO dice entre 0,44 y 0,49. Obviamente 0,44 sin error en la predicción del tránsito, 0,49 con error en la predicción del tránsito, toman 0,49. ¿Qué podrían hacer acá ya ustedes? Razonen. Podrían calcular el SN necesario, porque tienen las 5 variables que necesita el método. Tienen S0, MR, L-sal, R y delta PSI. Ya tienen el método, ya le está diciendo, ya pueden calcular el SN. Pero como es un práctico, ¿qué dice el tío? Listo, hemos llegado a los datos necesarios para resolverlo. Pero como es un proyecto, tengo que tener en claro con qué voy a hacer el paquete estructural. Entonces dice, tengo que determinar los coeficientes de capa. Los coeficientes de capa son los coeficientes de aporte estructural de cada capa que voy a poner en el proyecto estudiado por mí. Entonces dice, el aporte estructural de los diferentes materiales a emplear en la estructura del pavimento queda definido por un coeficiente A sub I, que se le asignó en función de sus características y sobre bases y criterios de correlaciones de ASTO y experiencia de estructura en servicio. ASTO me está diciendo más o menos para los materiales que voy a tener, hay que ver qué variables entran en juego, los coeficientes de aporte. Está en el manual de ASTO, no se olviden. ¿Con qué vamos a trabajar? Y ahí empezamos a estudiar con ustedes. Si estoy en la provincia del Chaco, en el interior de la provincia del Chaco, ¿qué tipo de suelo vamos a tener? A6. ¿Qué podríamos hacer con una 6? ¿Un solo cemento? Escucho, razonen, porque esa Local. más vale, cacho, esa es la pregunta. Entonces dice, como yo tengo un suelo A6 lindo, le podemos hacer un suelo cal. Entonces dice, se trata de suelos con comportamiento satisfactorio cuando se le incorpora un porcentaje de capa de cal en capa de subbase. La manera de controlar la capa de una subbase de suelo cal es en función de la resistencia a la compresión simple. ¿Quién pone el criterio? Ustedes como proyectistas o como comitente. Inconfinada, compactada de suelo cal a los 7 días de curado. Esta resistencia tiene que ser mayor a un valor que ustedes tomen. Ya mismo el suelo cal, 7 kilos por centímetro cuadrado. Si la resistencia va a ser de 7 kilos por centímetro cuadrado, el método ASTO me está diciendo cuándo el coeficiente de aporte. Fíjense, página 9. Vengo acá, bajo, página 9. El gráfico que vimos con ustedes. Resistencia a la compresión simple a los 7 días expresado en PSI. 100 PSI aproximadamente 7 kilos. Entro con 100 PSI,
Me está diciendo coeficiente de aporte. Como es un coeficiente de aporte, A sub I, número dividido pulgada, el valor es un número en pulgada, 0,10 pulgada. Me está queriendo decir que el suelo cal, así como tal, aporta 0,10 por pulgada de espesor. ¿Entendieron el concepto? Vamos allá arriba. 0,10 por pulgada, o sea, aproximadamente 0,039 por centímetro. Acá le queremos escribir de espesor de suelo cal, para que sea bien tontito, ¿no es cierto? ¿Y ahí usamos el resultado del ensayo o usamos los 7 kilogramos por centímetro? Ahí va los 7 días, porque yo estoy diseñando. Lo que le estoy por exigir a la contratista es, como mínimo, me tiene que dar 7 kilos. ¿Entendés la idea? Esto es un parámetro de diseño tuyo. Yo le estoy por exigir a la contratista. Mínimo me tiene que dar 7 kilos. Y después los inspectores de Vialidad Nacional te van a agarrar de la clavija y te van a decir, mira, hacelo bien porque te tiene que dar promedio arriba de 7,5. Te da 7. ¿Qué quiere decir? Que hay valores que pueden estar por arriba de 7 y por debajo de 7. Si te da por debajo de 7, te va a meter multa. Entonces, tu valor promedio va a tener que estar 7,7, 7,8 kilos por centímetro cuadrado. Es un problema de obra ya. Como nos vamos a entrar acá. Al diseño. Y no te puse un valor muy alto. Este valor 7 se consigue. Tu cal es buena, tu suelo es bueno, no hay problema. Llega a 7. Tu suelo es una porquería. O tu cal es una porquería. Y va a tener que remarla bastante, ¿eh? Tipo en dulce de leche va a tener que remar, ¿eh? Te va a costar, ¿eh? Y si la inspección es media como debería ser, va a tener dolores de cabeza. Va a tener mucho dolor de cabeza. ¿Cómo es? ¿Quién dijo eso? Yo. No, está bien, así es. O sea, no me queda otra. Vialidad Nacional no tiene que apretar la clavija, porque Vialidad Nacional no te está poniendo un valor loco. No, es un valor, se llega a nuestra zona. A un suelo a 6, se llega. Y si vos contratas una 4 y no va a llegar a 7, va a llegar a 9 kilos, mejor para vos, no está bien, no pasa nada. La Ley Nacional te está diciendo lo mínimo. Vamos al estabilizador angular, que es lo lógico. Arriba de un solo cal, tratando de seguir la sugerencia de Porter, vamos a ponerle un material de mejor calidad, un estabilizador angular. ¿Qué te dice Vialidad? Lo mínimo, base, debería ser 80%. Ahí empieza a jugar Vialidad. Sabe que si vos haces bien, no le pones tanto suelo, como mínimo tenés valores de soporte arriba de 100, 130, 140%, una linda base sin tanto suelo. Bueno, es un criterio. Hoy Vialidad te está pidiendo 100. Bueno, estabilizar un lugar con un mínimo triturado del 90%, poco suelo, va a tener valores de soporte mínimo del 100%. Bueno, ¿cuánto va a ser el coeficiente de aporte? Página 10, fíjense, vamos a la página 10. Página 9, acá, página 10. Miren, dice, si ustedes van acá abajo, dice, relación entre el coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros resistentes. Y el método me dice, si vos le podés hacer módulo, esto que está acá escrito, y cucú, quiere decir que vos a tu material estás estudiando como corresponde, y le haces módulo. Ah, no tenés módulo. Bueno, triaxial de Texas andaría bien. Valor de R, E1 de BIN, método de BIN, es lo mismo. CBR, no tenés nada. Vamos a hacer lo más básico que hay en la ingeniería. Método valor soporte relativo a los suelos. ¿Cuánto te dio? Como es diseño, no se olviden, estamos diseñando. O le tomo el 80 o le tomo el 100. Nos pusimos en el papel de que no le ponga tanto suelo. 100%. Listo. Valor acá. Otra vez el coeficiente de aporte por pulgada. 0,14 por pulgada. Tengo otro dato. Voy arriba. Esto es así, no se lo poner. Acá está. Otro, acá. 0,14 por pulgada, por lo tanto tengo el coeficiente de aporte por centímetro. Arriba de eso, che, hermano,
¿Este tiene tránsito importante? Sí, 2.000 vehículos. ¿Le hacemos un tratamiento y le hacemos mezcla fáltica? No, vamos a hacer mezcla fáltica. Fíjate que el tránsito de arriba de 1.000 y pico vehículos teníamos. Ya hay que poner una carpetita. Bueno, vamos a hacer vialidad, te va a decir cuánto llegamos de tránsito, 2.500, 2.800, 3.000, no, puede hacer un base negra y carpeta, capaz nos conviene base negra y carpeta, listo, base negra y carpeta. Si fuese base negra y carpeta, la diferencia es la estabilidad. Entonces decimos, si la carpeta de concreto asfáltico, la estabilidad mínima va a ser 1.000 kilos, se entra en una tabla, la quiere mirar, es lo mismo, página 15, vamos, página 15. 14, 15. Coeficiente estructural de capa asfáltica en función de distintos ensayos. Módulo. Otra vez apareció la palabra módulo. Si yo le puedo hacer módulo resiliente, pipí, cucú, porque sería lo ideal. Hoy en día, Vialidad Nacional ya tiene los elementos para medirme módulo de la mezcla asfáltica. Y así van a ver ustedes que los métodos mecanicistas, si hay tiempo lo vamos a ver, es por módulo. Ya no podemos hablar de Marshall. Marshall es hermano del año 30, está por cumplir 80 años, papá, no, 90. Pero bueno, es lo más común que hay. Listo, entramos con la estabilidad expresada en libras. Una estabilidad para base negra, 800 kilos, y otra estabilidad para carpeta de rodamiento. Para base negra, 0,41 por pulgada, y para carpeta de rodamiento, 0,43 por pulgada. Y ahí empiezan ustedes a jugar. Ingeniero, ¿y si yo le pongo polímero a la cosa? Hago una mezcla asfáltica especial. El Marshall no me repercute para nada, porque no mira eso, Marshall. Ahí deberían mirar módulos. Entonces, por eso les decimos nosotros que hoy en día la sugerencia de lo que está viniendo a nivel mundial ya no es hablar de Marshall, sino de módulo. Y el módulo, no quiero entrar mucho a jugar, va a depender mucho de los componentes que ustedes pongan en la mezcla. ¿Qué tipo de asfalto? Asfalto modificado, asfalto de alto módulo, asfaltos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Conociendo que estamos trabajando con mezclas asfálticas convencionales, directamente con la estabilidad. Tengo los coeficientes de aporte. ¿Qué me estaría faltando? Rolly, Dale, escucho, por favor. de hecho, fíjate que miren la escala de módulo. Dale, acá. Voy para allá. Que la escala llega hasta 10. Para que la... ¿Qué página era? Ahí. No. No, este base. No. 15, página 15. Fíjate que los módulos llegan hasta 10. Mira, fíjate que el coeficiente de capa en el caso de Marshall te limita prácticamente 0,43, 0,44. Sí. Y en el caso del módulo puedes llegar a más de 0,55. Sí, 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 señor. O sea que, ¿viste cuando se discute tanto de, bueno, qué coeficiente se adopta para mezclas con polímero? En realidad nunca se mira esto, nunca se mira la escala de los módulos, que es donde uno debería mirar, y no estar discutiendo si la SUV está relacionado con el Marshall, porque en realidad no está. A lo mejor vos podés estar trabajando, la verdad que hay unos trabajos que dicen el 20% más, el 25%. Exacto, sí. Pero en realidad tiene que ver con los módulos, no tiene que ver con el Marshall. Para o sea, nosotros. Yo podría llegar a mezcla a 0,50 y pico, si más de 0,5. Una mezcla. Lo cual es muchísima la diferencia a la hora de tomar, de tomar un coeficiente. Entre nosotros, ustedes escuchen, no pasa nada. El ingeniero Giovanón decía, una mezcla asfáltica con un CA30 bueno para zona cálida, a lo sumo puede llegar en PSI 3.500 PSI, o sea, sería 3.500 megapascal. Acá. Este valor te está dando un coeficiente de aporte, fíjate, más bajo que una base negra. Sí. Ese sería el coeficiente de aporte de una mezcla asfáltica convencional para el norte del país. Ahora, esa mezcla asfáltica, yo le pongo un polímero y la dosifico, mínimo, estoy andando un asfalto que está recién allí a 5.000 o 50.000 PSI, esto está midiendo en PSI, porque 50.000 PSI, 5.000 megapascal,
ahí sí tiene un coeficiente de aporte mayor a una mezcla asfáltica convencional. Así lo medía el doctor Giovanón. Ellos te lo miden en el módulo directamente. Ni hablen con Marshall. Él dice, bueno, ya sé, ustedes no tienen módulo, bueno, hacemos Marshall. Pero los españoles quisieron mejorar eso, estaban dando posición en los pliegos, 1500 de estabilidad. No, pero no, imposible, no tiene nada que ver. No es así. El Pues, módulo no tiene que ver con la estabilidad. Exactamente. Entonces, sí, pues escucho. No, rápido, ¿no? Hoy entonces vos decías que ya vialidad, ya se están obteniendo los módulos, digamos. Hoy ya. Están haciendo, acá entre nosotros, vos me preguntabas a mí, te decía así, tienen un Fórmula 1, tienen el Fórmula 1, pero todavía están manejando, no te digo TC2000, capaz turismo carretera, bueno, pero le está faltando para llegar al Fórmula 1. Está faltando. Vos para manejar un Fórmula 1 tenés que pasar todas las. ¿Qué significa esto entre nosotros? Los chicos están haciendo módulos, pero todavía le está faltando la correlación. Ese módulo que está obteniendo Vialidad hoy, ¿qué es lo que está por hacer Vialidad? O sea, Vialidad Nacional está pidiendo ahora hacer una interlaboratorio a nivel país. Cada material lo tienen que estudiar en distintos laboratorios para ver lo que estoy obteniendo. ¿Es lógico? ¿No es lógico? ¿Es representativo? No es representativo. No es tan fácil. Marshall lo hace todo el mundo. Módulo no. Módulo es un poco más complejo el equipo. Cuesta $80.000. No es moco de pavo. Y vos no te puedes hacer una macana con tu equipo de laboratorio, cuesta $80.000 y lo rompés. Andá a pagar eso ahora, hoy en día. Y no te digo nada, WeTracking, el equipo de WeTracking que tiene corriente cuesta $150.000. Ah, papá. Y bueno, es lo que hay, es lo que se viene. Pero de acá a 2 años, yo te digo ya, si no cambiamos las especificaciones vigentes del pliego de Vialidad Nacional que se puso en el año 2017, y de acá a 2 años vamos a hablar todo módulo, o guste o no nos guste, es todo módulo. Me preguntaba a mí, pero Rolly, estamos todos locos. No, en Europa no se habla más de Marshall, amigo. Ya no se habla más. La última actualización del PG3, del pliego de especificaciones técnicas que tienen los españoles, ya no hablan más de estabilidad. Marshall, no existe la palabra estabilidad. Es todo módulo, módulo, módulo. Ya lo tienen asumido. Bueno, es primer mundo. Nosotros para llegar a ese primer mundo nos falta todavía. Falta todavía. Es decir, que hoy estaríamos diciendo que Vialidad está en un proceso de investigación en cuanto a lo que es módulo, digamos. Están en eso. Más o menos. Es más, perfecto. Vialidad Nacional, la foto que mandó Tulio al grupo de los chicos, vieron el equipo que se llamaba deflectómetro dinámico liviano, de impacto liviano, deflectómetro de impacto liviano. Sí. Ese equipo mide módulo de los suelos. Eso es un equipo, cuesta $10.000, ojo al piojo, ese que tenía el ingeniero Tulio, el ingeniero Villalba y el ingeniero Londra, que estaban jugando entre los tres ahí. $10.000 cuesta ese equipo. Ahí la cuenta, sacar la cuenta de lo que cuesta ese equipo acá en la Argentina. O sea, hacer el numerito. $1.500.000. Número más, no sé. Dije bien, sí. Irte a Europa te está costando. No lo divulgues, porque la próxima vez que vayamos a hacer algo nos van a afanar el... No. Dale. ¿Me escucho? 2 millones de pesos. Sí, no sé, el número que vos quieras, es mucha plata. Pero bueno, ahora estamos, Rolly, ahora estamos en un plan de, con un pasante de la Escuela de Camino, estamos haciendo módulos resilientes de estabilizado y de subrasantes. Vamos a empezar esto con el equipo de módulo para poder obtener los primeros valores de módulos reales de nuestra zona. Claro. Vialidad pero de mezcla, de hecho todavía de capas no asfálticas. No, claro, no ligadas todavía. Para utilizar ya los métodos mecanicistas o el método ASTO con estos abacos, pero a partir del módulo y no a partir de la CBR. Entonces es preciso el cálculo. Es mucho más preciso el cálculo. Es mucho más preciso. Dale, te escucho.
A mí no me queda por ahí, me pierdo un poco. ¿Qué es lo que se ganaría trabajando con módulo? O sea, ¿qué es lo que cambiaría? Las cosas que se dejaría atrás y eso. Es método mecanicista. Vos estás trabajando con un material que responde más desde el punto de vista ingenieril a la respuesta ante el efecto dinámico. Porque el módulo es Rolly, eso. Sí, Rolly, le explico un segundito. dale, por favor. Si vos partís de la base de que tu coeficiente de aporte estructural, que es lo que en definitiva el método define como aporte de cada material por unidad de espesor, que es lo que el método define, por eso es por centímetro o por pulgada, y el coeficiente, que en definitiva es la resistencia, la obtenés a partir de un ensayo tan variable y tan, digamos, poco preciso como es el valor soporte, o lo obtenés, o en el caso, o el Marshall, o lo obtenés del valor más representativo de lo que realmente pasa con el material, que es el módulo resiliente, entonces el coeficiente para un mismo material, lo que va a pasar es que el coeficiente va a cambiar el de aporte, en más o en menos. Eso es lo que tenemos que averiguar ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar subdimensionando los paquetes estructurales o sobredimensionándolos. Lo que me va a permitir es más precisión en el aporte por centímetro, lo cual me va a definir cuántos centímetros realmente necesito para cubrir mi subrasante, lo necesario para absorber las cargas. Obviamente también es necesario, así como hablaba Rolly al principio, tener la precisión de las cargas, que también es el otro dato que nos debemos, digamos, como dato preciso, pero en definitiva, el aporte estructural de cada uno de los materiales se mide en base a su resistencia. Y cuanto más precisa sea la forma de medir la resistencia, más exacto sea el valor real de lo que se puede obtener, más preciso es el espesor que podemos obtener. Esa es la ventaja. No sé si me entendiste. Sí, sí, profe. El concepto es claro, ¿entendés? Si yo estoy trabajando, estos son métodos aproximados, el método ASTO común que estamos trabajando. Pero si yo me voy a los métodos mecanicistas, que capaz lo podemos llegar a ver, el método mecanicista es, estoy trabajando con el material perfectamente identificado, con el comportamiento, con su módulo de elasticidad, con su coeficiente de Poisson, con el comportamiento a solicitaciones dinámicas. Es lo mejor que hay. Si yo conozco el material intrínsecamente por cómo se comporta, yo puedo ver el coeficiente de aporte verdadero del material. Valor soporte es un ensayo al punzonado que nada tiene que ver con el comportamiento de esa capa desde el punto de vista del tránsito de un camión. ¿Qué tiene que ver el tránsito de un camión que es dinámico con el efecto del punzonado? Porter le encontró la vuelta y nosotros la ingeniería, y bueno, me da una idea, pero no es una idea científica. A medida que vos te vas acercando a un conocimiento un poco más puro de los materiales, más científico de los materiales, a vos te interesa tener un comportamiento mucho más científico de la respuesta de ese material. Es lo que está tratando de decir el ingeniero Altamirano, el módulo del material. Ahora bien, ¿de qué me sirve? Y lo dijo Tulio, pero es para recalcar la idea. Tener un comportamiento científico espectacular del material. Si después mis números oscilantes están en el tránsito y la carga máxima que lleva cada camión que circula por mi ruta. Si el efecto destructivo es elevado a la cuarta, te darás cuenta que si mi camión viene excedidos todos los camiones, entre nosotros, los camiones en la ruta argentina, ¿circulan excedidos o no? Y depende por qué tramo. Y esa es la respuesta. Si no hay balanza, pero están todos excedidos, papá, están todos excedidos. Y si hay balanza, los muchachos saben hasta dónde pueden circular excedidos. Entonces, es una picardía, lo que le estoy diciendo es una picardía. Nosotros no deberíamos mandar mercadería por camión, deberíamos mandar por ferrocarril. Bueno, ese sería como concepto de país, un desarrollo de la vía férrea mucho más importante. Ustedes, los correntinos, los que viven en corriente, deberían tener que la producción de arroz no salga solamente posiblemente por barcaza o por camión, no, debería tener ferrocarril.
Si yo tuviera la línea de la Urquiza que llega a la ciudad de Corrientes, traigo todo el arroz a Corrientes o a Empedrado o ahí y lo mando por el tren Urquiza y lo desemboco allá en la zona de Rosario, pasando por el túnel, por el puente Zárate, Brazo Largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuestro sistema de ferrocarril, y yo no sé por qué, pero es una porquería, pero bueno, no podemos entrar en esto. Bueno, ¿qué sigamos? Porque si no estoy hablando de política. Vamos acá. ¿Qué me está faltando para cerrar el práctico? Porque yo tengo que ir cerrando el práctico, no se olviden. Dijimos que hay coeficientes de mineración que disminuyen, los disminuyen a las capas no ligadas por efecto de las lluvias y del tiempo que tarda esa capa no ligada en drenar su agua. Esto le llama coeficiente de drenaje. Ahí Altamirano, que hizo cursos, te podría explicar que el coeficiente de drenaje es otro gran problema que se tiene cuando uno está estudiando los materiales. Porque en verdad deberíamos estudiar ese material y estudiarlo cómo responde al efecto de la carga, el agua y en cuánto tiempo se va el agua. Y lo que nosotros hacemos es interpretaciones desde el punto de vista del conocimiento y de la experiencia. Pero entre nosotros, un suelo cal, ¿es permeable o impermeable? A ver, rápido, entre nosotros. Yo tengo que darle coeficiente de aporte, coeficiente de disminución del drenaje por el efecto del suelo cal. El suelo cal va a tener problemas o no desde el punto de vista del drenaje. ¿Un suelo cal sería impermeable? Y va a tener problemas porque el suelo cal no va a ser tan permeable. Y encima, si entra agua, no se me va a secar en forma tan rápida. Por lo tanto, el suelo cal va a tener problemas desde el punto de vista del drenaje. Y me voy a la base granular, en donde dijimos que va a tener poco suelo y es casi todo piedra. ¿Va a drenar bien o va a drenar mal? Drena bien. Va a drenar bien. Entonces, eso es lo que tienen que razonar ustedes. Las capas que yo estoy por disponer, ¿cómo se comportan desde el punto de vista del drenaje? Entonces decimos, fíjense, las capas granulares adoptaremos una calidad buena desde el punto de vista del drenaje. Y para una subbase del suelo cal, la calidad de drenaje va a ser regular. Entonces, en función de eso, más el régimen de lluvia que le tiene que dar el Servicio Meteorológico Nacional, ustedes van a tener una idea de la cantidad de días de lluvia anuales. Y entonces, para nuestra zona del Chaco, dice que va a ser menor o mayor al 25% del tiempo, depende de estén parados. Bueno, vamos a la página 17. Página 17. 16, 17. ¿Dónde estoy parado? Dice el tío. Tu régimen de lluvia va a ser mayor al 25%. Si tu drenaje es bueno, el coeficiente de aporte va a ser 1. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista del drenaje? No hay problema desde el punto de vista del drenaje. Por lo tanto, tu suelo, tu base granular, el coeficiente de drenaje va a ser 1. Pero para el suelo cal, tu drenaje va a ser malo. Va a tener 0,8. O sea, encima que estamos por poner un coeficiente de aporte estructural a la capa, por efecto del comportamiento de esa capa del suelo ante condiciones de lluvia, el coeficiente de drenaje es 0,8. Miramos lo que hicimos en el práctico allá arriba. Acá. Acá, hasta acá, y drenaje. Acá le puso 1,1, lo mayoró. Ahí Tulio me puede retar porque no es conveniente. Es un valor máximo 1. Le tomamos 1,1, no pasa nada. Y coeficiente de suelo cal 0,8. Está bien. Con esto yo ya puedo calcular el SN. El SN necesario. Y el SN lo puedo hacer computadora, como le mostramos a ustedes, o por el nomograma de la ASTO. Si ustedes lo hacen por el nomograma de la ASTO, miren, lo tengo cargadito por ahí. Miren que lo tengo cargado. En algún lugar está cargadito. Creo que al final lo pusimos. Página 18, Rolly. Ahí está.
Vista, vamos a rotar, total, si se puede se rota, y si no, no importa. Acá era, vista, no lo puedo rotar. ¿Cómo lo puedo rotar? No, tenés que Archivo, rotar la impresión de la página. La hay que impresión de la rotar la página o en el impresión. diseño, o en diseño, o en diseño. Sí. Fíjate el diseño. Imprimir. Vamos a hacer caquita acá nomás. ¿Qué tenemos acá? Dijimos que este era el valor del grado de confiabilidad de mi proyecto, 80%. El desvío estándar de la variable es 0,49. Recta de paso. Buscábamos el valor total de 18.000 kips, 7,5 por ahí a la sexta, una cosa así, 7 millones y medio. Veníamos acá, tenemos el punto de paso. Buscamos el módulo resiliente, dijimos que era 6 por 1.500, número más, casi 9.000. 6 por 5, 30, 6 por 6, 9, está bien. Toco acá. Busco la pérdida de serviciabilidad, 1,7. Y me da un número gráfico aproximadamente 4 kilolitas. Ahora, yo lo hago por computadora, que es lo que está puesto acá. 4,22. Y el valor es R80, 0,49, 4,2, 2,5, 9.000, 7 millones y medio de eje, me da 4,22. Ese sería el número estructural necesario que tengo que poner sobre mi subrasante de un paquete que va a estar constituido por suelo cal, por estabilizado granular, una base negra y una base de concreto asfáltico y una carpeta de concreto asfáltico. Tengo que empezar a difuminar los espesores. Bueno, hay un valor para poder proponer, o sea, acá lo que decimos es, bueno, carpeta de rodamiento le vamos a poner 5, depende mucho de la experiencia. Base negra le vamos a poner 7. Una base granular de 16 y una base de suelo cal en 2 capas. ¿Por qué 2 capas de suelo cal? Porque es lo más barato que vamos a tener en la zona. Este suelo granular es caro, el estabilizador es caro como parámetro, es caro, porque no hay piedra en esta zona. Y después le pusimos 7 de base negra y 5 de carpeta. Ustedes pueden optimizar, sí, le puedo poner 6, 5, le doy más granular y empiezan a jugar. Pero más o menos son los espesores recomendados. Suelo cal, che, 20 es mucho, depende de tu equipo. Bueno, vamos a jugar, le ponemos 2 de 15, vamos a tener un poquito más acá. Bueno, es jugar. Ahora, ¿qué estoy jugando? El espesor por el coeficiente de aporte. El espesor por el coeficiente de aporte. El espesor por el coeficiente de aporte por el coeficiente que tiene en cuenta el drenaje, base granular. Y para el suelo cal, 0,80 porque tenía condición de granular. Sumo los coeficientes de aporte individual, 0,85, 1,12, 1,06, 1,25, y me da 4,274, mayor que el necesario, y puedo tener un coeficiente o una propuesta estructural tal que mi paquete estructural va a estar formado 5 centímetros de carpeta de rodamiento de una estabilidad mínima de 1.000 kilos. Acá me está faltando base de concreto asfáltico. Este no es granular, es asfáltico. Asfáltico. De 7 centímetros, estabilidad mínima 800 kilos. Una base estabilizada granular de 16 centímetros, valor soporte mayor al 100%. Y una base de suelo, subbase de suelo cal de 40 centímetros, le podemos poner entre paréntesis 2 capas. Una resistencia a la compresión simple de 7 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué faltaría para decir hago un proyecto completo? Entre la carpeta de concreto asfáltico y la base de concreto asfáltico, ¿qué debería llevar? Ya lo saben ustedes. Acá, ¿qué deberíamos poner? Un riego de liga. Sí, señor. Entonces deberíamos insertar, si yo soy malo, un cuadro de texto. Yo estoy jugando nomás. Cuadro de texto. Dibujar un cuadro de texto. Y le pongo acá riego de liga. Le pongo 0,4 litros
por metro cuadrado de un riego bituminoso de corte rápido. 1. Sigue siendo jugando. Metro cuadrado. Emulsión catiónica. Corte rápido, 1. Y ahí le pongo insertar una forma, le hago una línea. ¿Y a dónde lo pongo? Ahí. Y ahí le hago insertar una forma, una línea. Ahí, que se lo estoy jugando. Profe, le hago una pregunta mientras. Dale, sí, por favor. Cuando vas jugando con el tema de los números estructurales, un limitante también es el espesor. Claro. Porque ahí, por ejemplo, tenés 68 centímetros, creo, más o menos, que de todo el paquete estructural. Sí. Y bueno, va a depender también, o sea, es un tira y afloje entre el factor económico y el espesor y eso. Por eso, este es un diseño. Usted me dice el diseño mejor que yo puedo poner. No, porque ahí lo que tiene que jugar es la plata. Lo que tratamos de hablar la semana pasada, la clase pasada, que se metió el ingeniero Goy, que maneja la parte de número de Vialidad Nacional. Pero lo que vos, ¿qué es lo que más barato que podés conseguir en nuestra zona? Suelo. Entonces vos tratás de optimizar el recurso suelo. 2 capas de suelo. Listo. Esto es caro. La base granular es cara. 15 mínimo desde el punto de vista constructivo. 20, sí, se llega, no pasa nada. Más de 20, ay papá, ojo al piojo, te va a costar. Carpeta de rodamiento, 5, sí, lo lógico. Base negra, 7, es lo lógico. ¿Le podés poner 6? Le puedo poner 6. Esto es caro. Esto es caro. ¿Querés optimizar esto? Le pongo asfalto modificado con polímero. Y vamos jugando ya con el paquete estructural. ¿Entendés la idea? Pero tratá de acá gastar lo más posible porque vos sabés que la subbase, desde el punto de vista técnico, es lo que vos tenés disponible en la zona. Trae suelo, le pones cal y compactá y ya tenés tu suelo cal. A partir de acá, esto ya es transporte. Que la piedra viene de otro lado. En la provincia del Chaco no tenemos piedra. O la traemos de Salta, traerla de Salta, estamos hablando de casi, justo está en el límite la zona. Pero son más de 350, casi 400 kilómetros traerla de Salta o traerla de Corrientes, y más o menos estamos a misma distancia. Y va a depender de la logística. Sí, dale, escucho, dale. Números recientes. Nosotros compramos piedra ahora, fíjate, de 300 y pico de la tonelada, 320, 350 en planta. Acá llega a 1800 y más la tonelada, la misma tonelada, solo por el transporte. No, transporte es una locura. O sea, de 300 a 1800 el cambio de número, para que tengan idea ellos de lo que es transportar piedra para granular y para carpeta, ¿no? No. El costo de transporte, Tulio, tiene que decir a los chicos, es una locura lo que estamos pagando en la Argentina. Y si usted me pregunta al ingeniero, ¿y por qué es tan caro? Y porque es el costo. Andá a comprar una cubierta de un camión, amortizar la cubierta del camión, pagarle al transportista, al chofer. Si fuese chofer y vos estás pagando un chofer, tienen un convenio colectivo muy bueno los camioneros y ganan buen sueldo, capaz más que los ingenieros, más que los ingenieros. Y no te digo nada, los camiones, lo que cuesta amortizar un camión, no, es caro el transporte. ¿Y cómo puedo optimizar los transportes? Y bueno, tenemos que traerlos por ferrocarril. Ojalá pudiéramos tener un sistema de ferrocarril bueno y traemos piedra triturada de Salta, que no es muy buena, ojo al piojo, pueden tener problemas, pero bueno, optimizamos la piedra, ¿qué le va a hacer? Escucho. Si hubiese sistema de ferrocarril, entonces todo saldría más barato, o por ejemplo, vale. eso, el tema de la... Lo que pasa es que el ferrocarril es mucho más barato. Hay una clase, no podemos entrar nosotros mucho, pero ustedes van a una materia que se llama Vía de Comunicación 2.
guía de comunicación 2, en el primer cuatrimestre del quinto año. Ahí está el ingeniero Simula. El ingeniero Simula le va a explicar, puedo salir acá de esta pantalla y les muestro el dibujito, dónde tenemos explotación de soja en Argentina. ¿Por qué no hay explotación de soja en Formosa y sí hay explotación de soja en Salta? En la parte norte de Salta, casi en el límite con Formosa, hay cualquier cantidad de campo de soja. Y en la provincia de Formosa no hay explotación de soja. En la provincia del Chaco hay muy buena explotación de soja, todo lo que es el dorsal oeste de la provincia del Chaco. Tarata, Pinedo, Gancedo, Campo Largo, puede tener algo Villa Ángela. No te digo nada en Santiago del Estero, al límite de Gancedo, La Paloma, la zona de La Paloma, los campos de soja que hay por ahí, impresionante. Bueno, ¿por qué Chaco, parte de Santiago del Estero y Salta tiene muy buena producción de soja? Y Formosa, que es lo mismo que el Chaco, no tiene producción de soja. A ver, ¿ustedes saben por qué? Porque la producción de soja de Salta viene todo por ferrocarril. Y gran parte de la producción de soja de la provincia del Chaco sale por ferrocarril. Muchos van por camión, no me queda otra, pero muchas van por ferrocarril. Y el límite de la producción es costo. Y con el ingeniero Simula, ahora estamos presentando, el costo del transporte de llevar una tonelada de soja de la provincia del Chaco al puerto de Rosario es más caro que transportarlo del puerto de Rosario al puerto de origen que capaz está en China. Por tonelada estamos hablando. Una tonelada de soja, llevarla de la provincia del Chaco, de Formosa o de Salta, llevarla al puerto de Rosario, cuesta más caro el costo por tonelada que lo que cuesta transportarla desde el puerto de Rosario al puerto de origen, al puerto de destino en China. Es una locura, sí, es una locura. Pero bueno, ese es el problema que tenemos como país nosotros. No es que seamos malos, pero necesitamos un desarrollo desde el punto de vista de la infraestructura del transporte, y es lo que necesita este país. Este país es muy bueno desde el punto de vista de producción de materia prima. El drama nuestro es los costos que tenemos desde el punto de vista, ya sea del transporte, como dio el ingeniero Altamirano, en la parte por carretera, camión, que no tenemos otra forma. ¿Por qué? Porque si tuviéramos transporte por ferrocarril, de Jofre, yo te traigo y acopio en Corrientes la piedra, como se hacía en su momento, lo hizo una empresa, JCR lo hacía así, te transportaba el tren desde Jofre hasta Corrientes, y yo de Corrientes te distribuyo la piedra. He bajado los costos de transporte, porque traer la piedra por Jofre, desde Jofre, es caro. Son casi 200 kilómetros de Jofre. Es mucha plata. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos la logística en transporte. ¿Algo más? Acá te lo que sigue. Sí, vale, por favor. No, dos cositas rápido. Ahí cuando se calculó el tránsito de diseño para sacar N, ¿sí? Sí. Ahí en el apunte, lo que vos hoy dijiste, que le habías incorporado los datos, ¿no es cierto?, de lo que es el tránsito medio inicial y el tránsito medio anual, y final. Sí, señor. Esos son datos que necesitamos para obtener nuestro N, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esos datos están en el Excel. En el Excel vos tenés ese dato. Bueno, ahora no me vino. No, fíjate que en el Excel, dejo de compartir esto. Permítanme, estoy grabando. Comparto pantalla, voy al Excel, acá. Compartí pantalla. ¿Me están viendo el Excel? Acá ahora sí, ahí está. Ahí está en la hoja 3 del Excel. Listo, no, perfecto. Ahora estoy en la hoja 1. Fíjate si aparece. No, ya sé. En la hoja 3, sí. En el hoja 1 te dice el tránsito conocido en el momento que hiciste el censo. Sí. Pone el año de inauguración. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Ahí te calcula un coeficiente. 1 más i elevado a la n, donde n es el número de años, que es igual a 2. Sí. La pregunta que vos tenés es cuánto es tasa de crecimiento, el 3%. Entonces te dice, ¿cuánto es el factor allá arriba?
¿Cuánto Sí. sería el tránsito en el momento del día de inauguración? Y es igual, 1 más I003 elevado a los 2 años. Ahí tenés el tránsito 2387 en el día que inaugurás tu obra. Este valor, si ustedes vienen al Excel, acá, 2387, el día que inauguro. Acá. Este valor es el día de inauguración. Sí. Como el tránsito final, directamente el tipo te dice, si yo tengo una vida útil de 15 años, fíjate que si yo toco este Excel, 1 más I elevado a la N, N, Sí. que es el número de años, son 15. Proyecto tuyo. Sí, sí. El factor este lo multiplico por el tránsito inicial, 3.719, aproximadamente 3.719. Este sería el tránsito final. O sea, lo que ustedes tienen en el Excel acá cargado es ni más ni menos lo que después uno grafica para ver la curva de crecimiento del tránsito. Y esta curva de crecimiento es porque es exponencial, 1 más I elevado a la N. Ustedes me preguntan, ¿es la única fórmula? No, hay varias fórmulas. Lo que pasa, tienen que tener clarito, si utilizan esta, entra un tránsito promedio. ¿Qué hace Rosario? Van a ir a Rosario, es la escuela de posgrado. El ingeniero Giovanón lo que hace es, no utiliza esta fórmula. Giovanón lo que va haciendo es sumando el tránsito año a año. Porque vos lo que tenés en cuenta es el tránsito suma. Y bueno, Giovanón lo que hace es te suma los tránsitos. Y más o menos es lo mismo, pero dice, este es el valor real, Rolly, ¿eh? Y no utiliza el 1 más I elevado a la N, sino utiliza una fórmula polinómica compuesta. 1 más I elevado a la N menos 1 sobre N por I. Matemática. Juegan. Entre nosotros estamos jugando ahí con la matemática. ¿Quién es el que tiene más error desde el punto de vista de la producción de tránsito? En el fondo, ingeniería, número oscilante, hemiparesómetro. Ustedes me preguntan, ¿esto es la realidad? No, la realidad no es. Sería lindo, bueno, si la semana que viene, capaz, o Tulio o yo, le vamos a presentar la variación del PBI del país, para que tenga una idea. Esa variación del país, del PBI del país, le da una idea de lo que es este país, como predecir el tránsito a 15 años. Número oscilante. El gobierno anterior, vamos a hacer política de vuelta, había licitado sistema de concesiones viales por un sistema mixto privado, que se llamaba las PPS, como de participación pública privada, las PPP, participación pública privada. Un sistema mixto de concesión de rutas nacionales, en el cual ese sistema significaba que el privado tomaba el crédito afuera en el mundo, lo traía a la Argentina, invertía en la obra y lo recuperaba por peaje. Para que este sistema cierre, para que este sistema de las PPP cierre, como país, nuestro costo financiero no debería ser más del 5% anual. ¿Escucharon bien, eh? O sea, el crédito que yo tomo me tiene que dar una tasa no mayor del 5% anual, en dólares. Dólares. Las PPP, con el despelote que tuvimos con el dólar, con el despelote que tuvimos como país, ¿fue un negocio bueno o se fueron todos? Bajaron. Fueron todos. Están rescindiendo los contratos de las PPP. Un contrato que debería durar 15, 20 años, no me acuerdo, Altamirano capaz sepa más, Tulio, que yo. Se están rescindiendo todos los contratos de las concesiones de obras públicas por el sistema PPP. ¿Por qué? Porque uno está trabajando para ingeniería, al final de cuentas, está trabajando para el banco que te prestó la plata. Desde el punto de vista costo, ya hay costo, haciendo costo, yo puedo optimizar los costos como ingeniero, ¿qué? Mejorando las horas hombre, mejorando la eficiencia de las máquinas, mejorando el pijoteo, no escuchan esto, pero le pijoteo un poquito de cemento al asfalto, le saco la cal al suelo cal. Trato de optimizar lo que puedo. ¿Cuánto puedo ahorrar? Póngale el 2%, 3%. Ustedes están trabajando para el banco. Al final de cuentas, las PPP están trabajando para el banco. Porque el banco es el que gana la plata.
está ganando el 8, 9% anual en dólares. No hay negocio que cierre tanta plata en dólares. Ojo, bueno, ese es un problema desde el punto de vista. Y encima miramos el crecimiento de nuestro país. Bueno, lo van a ver una materia que se llama, creo que, organización de empresas, costo y todo eso. Más que en esta materia, pero acá en esta materia, cuando nosotros estamos viendo la solución técnica a 15 años, y yo no sé si el país está en condición de hacer una obra de vida de 15 años. Para que usted tenga una idea, nosotros hicimos obras nuevas con vida útil. Obra nueva que tenía que tener a lo sumo 5 años. No te puedo decir dónde, ni qué obra, ni en qué provincia, porque queda feo. ¿Y en qué año? No, ni en qué año, no te puedo decir nada. Ahora, ¿por qué no dijeron 5 años? Yo hice los refuerzos, capaz el Tulio está seguro conmigo, así. Ya habíamos propuesto para ese tramo de ruta nacional necesitábamos 14 centímetros, 13 centímetros de mezcla. Y de golpe y porrazo me dijeron, a mí no, al gerente, obviamente, le vamos a poner 6 centímetros. Yo salté, le digo, pero ingeniero, eso se va a romper a los 4 años, 3 años y medio, vamos a tener todo. Bueno, Rolly, me pidieron que la obra dure solamente el periodo del gobernador, 4 años. Es duro, ¿eh? Lo que le estoy diciendo es duro. Rolly, lo bueno es que salió bien. No. Duró exactamente eso. Eso quiere decir que la técnica fue bien aplicada. La técnica fue bien aplicada, Tulio, pero después los palos los ligamos nosotros, amigo. Y eso es lo feo de esta profesión. Los palos los ligamos nosotros. No podemos recibir la obra todavía. Y todavía la obra no se puede recibir porque tiene bache. Y usted me pregunta, pero ¿cómo no va a tener baches, amigo? Si arrancamos la obra en el año y ya tiene 8 años y todavía no terminamos la obra. Y la obrita era para 5 años de vida útil, papá. Y bueno, estamos todos los técnicos de acuerdo. Pero bueno, marche preso el paisano. No me pregunten dónde, no me pregunten de qué año y no me pregunten de qué provincia. No se lo estoy por decir. Después, si estamos tomando unos mates y comiendo un asado, sí se lo digo, pero acá no. Esto está grabando, no puedo. Lo último de la pregunta, y prometo no preguntar todo eso. Rolly, el tema, cuando en la verificación final sería, vos sacás el número estructural necesario, ¿no es cierto? Y después comenzás a diseñar los centímetros de tus capas. El tema sería buscarle el espesor necesario a cada una, cosa de que después el número estructural que vos sacás de cálculo, obviamente sea mayor que el necesario, ¿sí? Pero que no sea tan grande, porque si no quiere decir que vos tendrías mucho espesor y todo eso es como vos decís plata, digamos. O sea, hay que hacer el juego ese que vos estaba diciendo, cosa que se cumpla eso que se ve en la pantalla, pero jugando a que no sea un espesor demasiado grande para que, claro, por el tema de costo. Claro, este sería el SN proyectado. Este que está acá, la palabra P, proyectado. Este es el SN proyectado, de proyecto tuyo. Tiene que ser mayor al SN necesario. Ahora, esta diferencia no tiene que ser muy grande, porque si es muy grande, alguien está ganando plata, va a ser la contratista. Claro. Y te van a pegar mal el banco, porque esto, mira, el banco, estamos hablando de un crédito para poder hacer la obrita. Bien, viene el banco y te dice, ¿qué te va a decir el banco? El banco te va a decir, para un ratito, ¿por qué tomaste vos 2,5? Puede llegar a tomar 2, Si yo acá tomo 2, el SN que estoy disponiendo va a ser más chico, el SN necesario. Sí. Bueno, eso te puede mirar el banco, ahí tenés que discutirlo vos, no, pará, es una ruta importante, no te das cuenta que yo no puedo tener un grado de deterioro, empezás a pelearle vos y tenés que, pero no, esto es plata, acá estamos hablando de plata, entonces vos tenés que discutir plata con las variables que estás tomando. Después el otro te puede decir el banco, ¿y por qué tomaste el 80? Y bueno, hermano, ¿qué querés que tome 75? Ese sería para una ruta totalmente local, allá y pero esto es una ruta troncal, fíjate que tengo tránsito importante. Bueno, sí, tenés razón. ¿Y por qué tomaste el crecimiento del 3% del tránsito? Pero bueno, papá,
es la historia de este país. Fíjate que podemos tener un crecimiento, ¿entendés? Cada uno de estos argumentos que están tomando ustedes lo tienen que defender, y con unos nenes que son bastante duros, para llegar al número que es lo que le va a decir Altamirano. Al final después esto es plata. Que el crédito te lo dan o no te lo dan. Si le sirve o no le sirve. ¿A quién? A la sociedad, especialmente a la institución crediticia, que es la que te da el crédito. Todos los créditos que recibíamos nosotros como Argentina, ahora lo está recibiendo Paraguay. Y por eso Paraguay en estos momentos está loco, pero loco, llamando ingenieros con algo de experiencia o con conocimientos técnicos, con experiencia fundamentalmente, para ir a laburar a Paraguay. Y tenemos colegas que lo están llamando, con gente joven, soltero, trabajan en la facultad, y hoy me estaba diciendo, ingeniero, me están ofreciendo $1.700 mensuales, pagado en guaraní. ¿Qué hago, ingeniero? Sos joven, sos soltero, y está trabajando el chico en Vialidad Provincial. Y yo le dije, mira, si te dan una licencia en Vialidad Provincial, aunque sea 6 meses, andá y probá. Andá y probá. $1.500 o 1.700 por mes, ponele que ahorre 1.000. Le va 6 meses, ahorró $6.000. Soltero. Si se queda un año, y ya está haciendo un capital interesante. Si se queda a vivir en Paraguay, ya no viene más. Bueno, gente, no lo quiero molestar más. Gracias por todo. Disculpen la molestia. Los archivos son los que tenían ustedes. Si ustedes quieren, este que estuve toqueteando, se los mando ahora, igual que el Excel. Después lo que tenemos que ver es evaluación de pavimento, refuerzo, y Dios mediante, si llegamos, método mecanicista. ¿Vamos? Perfecto. Gracias, gente. Disculpe la molestia, muy amable. Profe, Dale, te escucho. a mí me quedó, en realidad me quedó una consulta de saber, este es el práctico que tenemos que hacer, pero ¿hay como ejercicio así para hacer o no? No, este es el práctico. Ah, listo, Práctico. perfecto. Así es el práctico. Yo te doy las características, adoptá, y está todo en este práctico, en este Word, que es tener 18 páginas, tenés todo para entretenerte. Perfecto, perfecto. No, yo solamente quería saber si teníamos que hacer otro práctico, No, digamos. no. Usted nos da los datos, digamos. Copien este y quieren jugar, les mando uno, pero no, pero tiene para entretenerse. Entonces, Altamirano, capaz, si está Tulio por ahí, capaz Tulio le mando un práctico, ojo al piojo. Mirá que yo le estoy diciendo para que no. Pero si está Tulio, ¿no? ¿Está Tulio? Sí. Si está Tulio, capaz le manda. Profe, una Tulio. pregunta. ¿Escucharon, Sí, se escuchó. Digo, así sería el práctico más o menos que se va a tomar en el parcial, obviamente con otros datos, ¿no? Obviamente. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué de los prácticos, qué es lo que entraría en el segundo parcial? ¿Curva horizontal? Curva horizontal. Curva vertical. Tenés mezcla asfáltica, tipo de planta asfáltica, sección transversal de un camino. Lo que dio Tulio, movimiento de suelo, que no lo pudo expresar bien, pero que le va a cerrar la semana que viene. No, hay para entretenerse, ojo. Tienen para entretenerse. Les dio cartelería, señalización vertical, señalización horizontal, le dio Altamirano. Ojo, no. Tenés para hacer dulce. Triángulo Este práctico, obvio. Y este práctico. Entraría, claro. Más lo que está dando Alberto, que va a dar diseño de pavimento de hormigón, diseño estructural, o sea, el cálculo del espesor. Vamos a ver lo que seguro le está por dar por una herramienta informática, porque antes era por gráfica. Y no sé si le está por dar junta. También entra junta. Lo que le está por dar a Tulio, lo que le va a quedar al Albertico, después va a ser proceso constructivo. Ese va a ser para más adelante. Ese no va a entrar ahora. Y después no va a faltar
todo lo que sea evaluación de pavimento es otro gran lío. Junto con evaluación de pavimento va a venir lo que es refuerzo de pavimento, y después nos estaría faltando método mecanicista. Son 3, 4 clases ásperas que tenemos, y no se olvide que está faltando el práctico que le va a mandar al Altamirano, donde tienen diagrama de Bruckner, diagrama de área, movimiento, compensación de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. No, tenemos todavía para entretenernos. Gracias a Dios. Lo último, Rolly, lo último, prometo, lo último. En el